Hola a todos y bienvenidos al episodio número 397 de Salud Financiera. Vamos a iniciar hoy una nueva sección dentro del programa que le voy a llamar Un Día Con. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo Un Día Con? Porque sabéis que en los últimos meses he estado visitando a muchísimas gestoras, muchísimos eventos. He salido de mi casa después de un año y medio y he dicho, bueno, vamos a ver qué hay ahí fuera, qué se está cociendo. Y he podido conocer a muchos gestores, he podido hablar con muchas gestoras. Es cada semana cuando voy a Madrid me cojo el primer AVE, estoy cerca de las 9 de la mañana en Madrid y regreso en el último vuelo de la noche, llegando aquí a Valencia a las 11 y algo, si las vías y Óscar Puente lo permite. Pero bueno, esto, ¿qué me ha permitido? Conocer a muchísimos gestores, visitar conferencias y hay un formato que una vez probé en Rankia, no se me olvida, que es reaccionar a las conferencias anuales de estos grandes inversores. No es un tema tanto de actualidad, no es un tema de actualidad, sino de transmitir cómo, qué impresiones me llevé yo, qué reflexiones me llevé de las reuniones con un determinado gestor o de la visita a alguno de estos eventos. No es algo que vaya a ser todos los años, ni muchísimo menos, pero creo que hay una coincidencia muy buena. Hoy también comienza el curso práctico de análisis de fondos y el primer fondo del que vamos a hablar es el Avantage Fund. Y como estuve hace unos días en la conferencia anual, pues bueno, me venía bastante como anillo al dedo mezclar ambos temas y además podrás encontrar en la descripción de este episodio, tanto en las plataformas de podcast como en la plataforma en YouTube, por ejemplo, el enlace a la primera clase del curso de inversión de forma gratuita. Es la única clase que compartiré de forma gratuita, así que el que se haya quedado fuera y diga, ves que no sé cómo va a ser una clase, si vale la pena o no, pueden verla en el primer episodio de las 100. Esta será la única que compartiré de forma gratuita y es justo de este producto. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención y por las que fui, porque realmente todas las conferencias, las 11 se pueden ver en YouTube y perfectamente podía estar en mi casa tranquilamente, era que la había recomendado. Sabéis que yo hay un grupo de inversores amateurs que tengo en muchísima estima, Manolo, que estará el jueves próximo aquí en el episodio 400, de Veritas, Joaquín, me vienen muchísimos a la cabeza. También, por ejemplo, Fernando Calatayud, que tiene su blog en Rankia. Hay varios que yo considero, Marcos, que siempre me escucha, Marcos Luque, o es otro Marcos, que es más anónimo. Todos ellos para mí son referencias porque están muy al día dentro de los mercados y cuando te recomiendan algo, guárdate 30 minutos para verlo. Y Fernando me dijo, me impresionó mucho la 10ª conferencia anual de Avantage. Yo cuando aquello ni tenía pensado sacar cursos y demás, y digo, "Güey, voy a pegarle un vistazo". Y efectivamente, era una conferencia un poco distinta, de estas que dices, oye, aprendes algo. Recuerdo también que la conferencia anual de los 10 años de Equan me gustó mucho, o la conferencia que dio Álvaro Guzmán hace 1 o 2 años en una universidad, ahora no me acuerdo cuál, que está en YouTube también, donde ahí sale la idea de la cartera de Dios, que ya hablé aquí en este programa de Alpha Architect, también me gustó bastante. Son esas recomendaciones que dices, vale, esto no me lo puedo perder, porque lamentablemente muchas de las conferencias anuales se han puesto para hablar de lo mismo, de las carteras, de todo este tipo. Y es verdad que iba con unas altas expectativas a la conferencia anual y yo creo que no fui el único que iba con esas altas expectativas viendo un poco los comentarios o las reflexiones que me habéis hecho en los últimos días. No es para muchos de vosotros, creo que os ha decepcionado la conferencia, a mí no tanto. Pero porque no es que yo fuera con altas expectativas y me hubiera decepcionado, no. Creo que tenemos que a veces empatizar con la figura de quien la está emitiendo y con la situación de un fondo como este. A mí, si alguien no sabe el Avantage Fund, de qué fondo, por qué está tan de moda y todo esto, pues podría darle dos motivos. Pensar de los 42.000 y pico fondos que hay en Europa, ¿por qué empiezo el curso de fondos con Avantage? Pero es que porque estamos ante un fondo con unos resultados verdaderamente excepcionales en los últimos 10 años. En los últimos incluso, ya vamos 11 años. ¿Significa que esos resultados sean repetibles o lo que sea? Pues eso es lo que quisiera Juan Gómez Bada. Eso es lo que quisieran la mayoría de sus partícipes. Yo no lo tengo tan claro. Y además, no es que los últimos 11 años
hayan sido impresionantes, sino la consistencia. Aunque es cierto que en nada se parecen el periodo 2015, 2014, 2020, se parece muy poco al periodo 2020-2025 en el que estamos. Fijaros cómo en los primeros 5 o 6 años el fondo tocando máximos, ¿eh? El fondo tocando máximos, estaríamos hablando de un 50% acumulado. Los siguientes 5 superaríamos el 170% de rentabilidad. Creo que estamos justo a día de hoy, estamos en el 171, 172%, bueno, no más, 196%. Cuando los primeros 6 años, antes de la caída, no tenemos que hablar y analizarlo en la caída, los primeros 6 años estamos hablando de una rentabilidad del 26% acumulada, ¿vale? Esto es importante, que es rentabilidad acumulada. Primeros 6 años, 26%, segundos 6 años en total, nos vamos a 196%. Claro, y mirar la subida de estos últimos días casi en vertical por el buen comportamiento de la posición en Argentina. Pero bueno, claro, entonces estamos ante unos resultados que lo han situado sin duda perfectamente, no solo entre los 10 mejores fondos de su categoría, sino que cuesta encontrar productos, productos de renta variable incluso 100%, que superen en ratio de Sharpe, es decir, rentabilidad por volatilidad asumida, que supere a la Vantage Fund. Entonces, esto es algo inédito. ¿Por qué inédito? Porque estamos hablando de un fondo de autor pequeño que ha pasado muchísimo trabajo para consolidarse en la industria. Esto, una de las piezas claves del análisis que publico en la clase C, es decir, todo el mundo piensa que Avantage triunfó desde el principio, pero en 2018 a 2020 la salida de partícipes fue bastante fuerte para lo que era un fondo tan pequeño. Es un fondo que ha empezado a tener muchísimo patrimonio los últimos 2 3 años y el empuje de los partícipes. Y esto a pesar de haber salido en Renta 4, que en Renta 4 ya sabéis que tienen el apoyo de las oficinas, porque no es que estén llamando para vender, pero sí ellos se sienten muy cómodos en reflejar, con recomendar fondos de la casa, tanto en sus servicios de asesoramiento, carteras modelo y demás, siempre que cumplan esos, bueno, los requisitos. Le ha pasado a casi todos los fondos que han salido con Renta 4, que han ido muy bien, Numantia, Avantage, pues le ha entrado muchísimo patrimonio. Yo sobre este fondo pensaba que ya había hecho un capítulo en este podcast, pero no lo he podido encontrar. Quizás sí, y estoy tonto y no lo sé buscar, pero sí hay una newsletter de un análisis con los datos que tenía o con los datos que podía ver hasta entonces en el 7 de febrero de 2025, análisis de Avantage Fund, los dejaré en las notas del episodio para que la gente diga, pues mira, ¿dónde puedo encontrar un análisis en abierto? Ahí lo tienes. Este análisis está en abierto y el análisis del curso podréis comparar la profundidad del mismo. La principal diferencia, la entrevista, para mi gusto, que le pude hacer a Juan Gómez Bada preguntándole cosas que creo que son fundamentales a la hora de entender un producto como este. Y en segundo lugar, creo un análisis muchísimo más profundo del fondo. Un análisis más detallado, vamos haciéndole una inspección sanitaria a la cartera y luego yéndolo a preguntar, oye, he visto esto en la cartera, ¿por qué? Explícamelo. Dame una idea. He visto esto a la hora de contar la evolución del fondo. ¿A qué se debe? Y así, pues llegamos a una idea bastante más clara de lo que ha sido estos 11 años de historia. Del futuro no lo podemos saber. Del futuro es imposible. Los análisis nunca van enfocados a decir este producto en el futuro. No, es tener los indicios que nos expliquen qué cosas han sido las que la han llevado ahí y, en segundo lugar, cuáles son esas características troncales del producto, que es como la piedra angular sobre el que se construye. Y esa piedra angular sobre la que se construye es importante para saber si el gestor se separa o no en algún momento, porque estamos hablando de un fondo de autor. Ese es el compromiso, un fondo de autor, y que por las respuestas que me ha dado parece que va a seguir siendo así, tenga el patrimonio que tenga el fondo. Bueno, de la conferencia, vamos a lo importante. De la conferencia hay cosas que yo lo noté enseguida. Y es que era una conferencia pensada para atender a todo el recién llegado a este fondo.
el salto en partícipes ha sido tan exponencial, la entrada de dinero ha sido tan exponencial que allí había un núcleo, podría decir, había más de 150 personas, seguro, en la conferencia. Yo siempre me siento en última fila porque soy muy observador y además no me gusta observar, estar ahí en las últimas filas a ver qué se comenta, soy muy friki en ese sentido, y ver el perfil de las personas que estaban dentro del producto. Y se notaba que había un grupo de, como digo yo, habituales, que no quiero decir los nombres porque es su privacidad que se va, que están, pero bueno, de algunos que hicieron preguntas se puede conocer, que eran habituales y que habían ido a buena parte de las conferencias, y había toda una gama de personas que traían a su familia, como, oye, yo soy inversor en el fondo y quiero enseñarle o quiero comentarle a mi familia, que venga mi familia y vea en qué estamos invirtiendo. No eran perfiles, en muchos casos, relacionados con este mundo de las finanzas, se notaba que había toda una nueva euforia por el producto, los resultados que estaban obteniendo. Había muchas personas de las oficinas de Renta 4, incluso de Mafre, creo recordar, de varias ciudades cercanas a Madrid que se habían acercado a ver la conferencia, imagino porque dentro de sus carteras tendrán el fondo y llevaban a clientes a verlo. Pero también la sensación que me dio es, y esto es totalmente subjetivo, que el poder adquisitivo, y en Madrid yo creo que como no estoy tan acostumbrado a esos entornos, el poder adquisitivo del cliente medio de Avantage es un cliente medio alto. No estamos hablando de bancas privadas ni abrigos de bisonte, no es eso. Pero la edad media era de 50 hacia arriba, de 50 hacia arriba de los partícipes de este fondo, y si había gente joven, eran casi, podría prácticamente asegurar que muchos eran o hijos de los que estaban ahí, hijos de los partícipes de mayor edad, y también luego una parte importante de, no sé, estas personas con un poder adquisitivo por buenos puestos en Madrid de 40, 45 años, tanto hombres como mujeres. No hay ese fenómeno fandom de gente recién llegada, con muy poco capital, que se podía ver en otras conferencias de inversores un poco más populares, más mainstream. Bueno, fijaros hasta qué punto digitalmente o de forma presencial, digital, bueno, vamos a pensar en este ecosistema. Juan Gómez Bada, el canal de YouTube, no tiene ni 1000 suscriptores. Tienen menos suscriptores que partícipes. Cuando lo habitual es que muchísimos gestores, asesores de productos, lo que tengan son más suscriptores que partícipes. Muchísimos más suscriptores en sus canales de YouTube que partícipes luego en sus fondos. Y yo creo que es todo este mundo de personas que lo descubrieron leyendo El Confidencial, su columna, y ahí tiene más de 50 artículos, creo recordar, publicados en El Confidencial, y hay algunos de muchísima, muchísima calidad. La verdad que yo creo que es una de las mejores columnas que a día de hoy se pueden leer en El Confidencial. La conferencia, bueno, al principio era un poco el director de relación con inversores, hablando de los compromisos de Juan Gómez Bada, del compromiso de invertir en Avantage y en el plan de pensiones más del 50 de su patrimonio, no invertir en otros fondos ni empresas con ánimo de lucro. Esto también es importante. Y el tercero, preavisar a los inversores en caso de querer modificar el compromiso. A ver, yo entiendo a Juan. Al final, ahora todo parece fácil y captar dinero es fácil, pero hay una lucha muy grande por diferenciarte dentro de tu producto. Y todo el mundo habla de lo del skin in the game, pero luego el skin in the game tiene no sé cuántos matices. Que si te estás comprando una casa, que si, bueno, tienes dinero en una startup que hay por ahí, que si hay... Entonces, creo que ha hecho bien en estos compromisos. ¿Qué pasa? Que a muchos, lo estaba escuchando, algunos dicen: "Ah, es que se pasó toda la conferencia con el compromiso". Coño, si tú lo has escuchado en otros programas o eres seguidor de esto, pues habrás notado que en las 10 conferencias te lo van a repetir. Pero es que esto es lo que no cambia. La rentabilidad va y viene. Y yo creo que aquí lo hacen bien en repetir que lo único que ellos pueden prometerte es que el tipo va en el mismo barco que tú. Es lo único.
Para algunos eso no significará nada porque lo que interesa es decir, oye, yo quiero rentabilidad. A mí lo que hagas tú con tu dinero, para eso yo no te pago preguntándome qué haces con tu dinero. Lo que te pago es preguntándote para que yo tenga rentabilidad o una rentabilidad ajustada al riesgo la más alta posible. Pero eso va y viene, va y viene. Imaginaros que los próximos 6 años de Avantage Fund son años de que la rentabilidad acumulada es el 26%. ¿Qué no va a cambiar? Que el compromiso, que la rentabilidad que él ha obtenido de su patrimonio ha sido la misma que la que has obtenido tú, al menos en ese 50% del patrimonio que tiene. Y es algo que ya os digo que según la casa, a alguien le sonará como decisivo para invertir en su producto y a otros le dirá, pues mira, yo estoy aquí por las rentabilidades, me da igual esto. Pero por eso lo repiten tanto, por eso lo repiten tanto y los tres, tanto Jaime, creo que luego Laura también lo comenta, que es la directora de comunicación, pues hablan muchísimo, muchísimo de esa pata y de la evolución. Aquí, pues bueno, mira, una de las cosas que se agradece es que cuando muestran la rentabilidad desde 2019 a 2025, en vez de tomar el periodo 30 de septiembre de 2020 a 30 de septiembre de 2025, que es lo que está haciendo muchísima gente cuando muestra la rentabilidad a 5 años, calculen la rentabilidad antes de la caída, antes de la caída de enero a marzo de 2020. ¿Por qué? Porque se refleja un poco de dónde veníamos antes de que ocurriera eso y no ya cuando se ve la recuperación y se ve el drawdown que también tuvo este producto en ese entonces. Y luego señalan pues, la rentabilidad anualizada del 9,8 y el 184%, que ya os hablé, que a día de hoy es más de un 190. Aquí tampoco dentro de lo que decía Jaime, destacó lo de la consistencia. Destacó que en cualquiera de los periodos que Morningstar ha analizado el fondo, pues les ha dado 3 estrellas. Sabéis que de esto hemos hablado mucho, de que Morningstar hace las evaluaciones en los últimos 3 años, en los últimos 5 y en los últimos 10. Y en todos los periodos le ha otorgado las 5 estrellas Morningstar. Lo que yo no tengo el histórico, y se podría ver si ellos también lo tienen, si ellos también lo tienen, es si el fondo le han dado, sí, mira, aquí lo pone, aquí por periodos, a 3 años, la máxima calificación desde el 14 al 17, 5 estrellas, al 17 al 22, 5 estrellas, y del 22 al 25, 5 estrellas también. Curioso que después del 17 al 22 no ponga lo de los 3 años, sea 3, 5 y 5. Pues bueno, que es un fondo con mucha consistencia. Es decir, que veamos que la rentabilidad de Avantage entre 2014 y 2020 fue del 26% no implica que el resto de los fondos más o menos comparables lo haya hecho muchísimo mejor. Volvemos al comparador para que lo veáis. En ese punto, en ese punto del que estamos hablando, no es que encontremos rentabilidades extraordinariamente altas, por ejemplo, Cartesio 25, Avantage 31, Bestinfond 40, bueno, un outsider como el Recovalor 63% en ese mismo periodo. Pero bueno, creo que esto también es importante. ¿Significa algo a futuro? No. Pero lo que sí ha logrado demostrar es que esa pata de la consistencia, la han cumplido los últimos años. Y además, mira, os develo algo de lo que contaré la entrevista que le hice en el curso. Yo le dije a Juan, ¿cuál es un éxito? Y esta pregunta es como la pregunta cuando te hacen, oye, ¿tú eres feliz? ¿O estás bien? Que descoloca a mucha gente. Y a veces alguna pregunta a veces de que suelo descolocar cuando me están hablando de muchas cosas así muy banales y que son un problema, le pregunto: "¿Estás bien? ¿Eres feliz?". Y la gente se queda así como: "Hostia, ¿y por qué me preguntas eso?". Pues a Juan, la pregunta que le dije: "Juan, ¿qué es un éxito para ti? En los próximos 10 años, si yo te vuelvo a entrevistar, me gustaría tener algo que preguntarte, algo sobre lo que ir a comprobar y decir: esto es un éxito". Esto ha sido un éxito. Que muchos de los que me han respondido me han dicho, no, mi éxito es superar al benchmark, obtener rentabilidades de doble dígito. La respuesta de Juan fue estar entre el 10% de los mejores fondos de mi categoría. No el primero, no el segundo, estar entre los 10 mejores fondos de mi categoría en los próximos 10 años.
da igual la rentabilidad. Si su categoría se hace un -5, pues él intentar estar entre los que, aunque pierdan dinero, lo hagan mejor. Eso es su filosofía y lo que él me transmitió, que considerara un éxito dentro de la cartera. Luego, ya pasó a la parte de que entró él. Que entró él y explicó principalmente dos cosas. Algo, esto lo hace en todas las conferencias, como que trae una idea central con la que quiere que te quedes. Y aquí habló de todas estas valoraciones, qué es el valor intrínseco, que ha publicado un artículo en el Confidencial estos días sobre el valor intrínseco, el valor de una compañía y todo, cómo él ve el tema de la valoración de empresas, de que por qué no cree en los precios objetivos o por qué no estima eso de establecer unas bandas de cuánto vale este producto y establecer eso. No cree en su filosofía y os dejaré también en las notas del episodio el artículo porque es algo que se puede estar de acuerdo o no. Yo, mientras lo escuchaba, decía, oye, mantente firme, porque claro, ves antes su compromiso, ves antes sus resultados, y es lógico que cuando llegues a estas diapositivas donde él te cuenta su filosofía, ya estés enamorado, ya estés en ese punto de estoy en love y todo lo que me cuentes me lo voy a creer. Y la verdad, tenía mucho sentido lo que dice, aunque entiendo también al que diga, pues mira, yo sigo pensando de que la forma más certera de estimar el valor de una compañía es haciendo esta metodología y como mismo a Juan le funciona esto, pues habrá otra gente que le funcione establecer sus precios objetivos, vender cuando se acerca a esos precios objetivos, hacer descuentos de flujo, valoración por múltiplos normalizados, método EVA, descuento de partes o lo que le funcione a cada una de las personas. Es algo, por eso te digo que es algo que a mí me dejó pensando, no sé qué vosotros, qué sensación os quedó esta parte de donde él hablaba del valor intrínseco, del valor del mercado, o parar el vídeo, ir, leer el artículo y qué reflexión os lleva, en qué estáis de acuerdo y en qué no, pero al menos sí le agradezco que me haya dejado con un run run para el ave de vuelta, de yo estar al menos 30 minutos, no digo que le di de demasiado taller tampoco, que ya a esa hora llego bastante cansado, pero me quedé con el run run de, oye, ¿y esto es así? ¿No será así? Como necesito formarme una opinión sobre esto y necesito darle más vueltas. Luego pasó a detallar su modelo o su inversión en Argentina. Y aquí yo creo que, fíjate, no cuestiono que invierta en Argentina. Lo que a veces sí cuestiono, lo que a veces sí cuestiono es si esta inversión para el perfil de sus partícipes es la más adecuada. Creo que él lo tiene clarísimo, como en su día también tuvo clarísimo Tesla, como en su día también tuvo clarísimo la inversión en Renta 4, pero ¿sabes qué pasa? Que Argentina es una situación muy convexa desde el punto de vista de lo que él decía. Si pierdo o en el peor escenario que él se planteaba, con incluso una pérdida de Milei de las elecciones estas de medio mandato, una situación con una inflación no tan controlada, él partía de que había comprado unos bonos tan bajos o unos bonos corporativos y acciones argentinas que eran en particular un peso de la compañía tan bajos que era difícil perder dinero. Y en esto, bueno, puede tener razón. Difícil perder dinero y Argentina en una misma frase, yo miraba a los ojos de las personas, claro, que había también muchas personas que llevan en Madrid, justo y precisamente donde hay mucha diáspora argentina, que está desde el año 2000 regresando con esa nueva oportunidad y ahora sí salimos. Y bueno, ya lo peor pasó y siempre hay algo peor en Argentina. Bueno, ya nos dejamos el populismo y siempre hay un populismo peor o la eterna vuelta del peronismo. Yo creo que muchísimas de esas personas que estaban dentro de su núcleo, de los partícipes que asistían a la reunión, yo creo que estaban pensando, este acaba de llegar a Argentina, como muchas veces cuando a mí me pasaba o tenía la sensación cuando salió Obama, que dio el discurso en el Teatro Nacional de Cuba, en el Teatro Nacional Alicia Alonso, creo que se llama Alicia Alonso, el Teatro Nacional, en La Habana, y todo el mundo me venía y decía, bueno, ahora sí Cuba va a mejorar.
Y yo, bienvenido al mundo de hacerte la idea de que algún día mi país va a cambiar. Bueno, sí, créetelo. No espero que no pongas un duro, que era lo que yo siempre le decía, porque me venía, recuerdo, creo, hasta una vez Enrique Roca me dijo, oye, ¿y cómo estamos para invertir en Cuba, comprar pisos para el turismo y que venga Airbnb? Y mira ahora, yo no sé si lo sabéis, pero a día de hoy en Cuba mm, las casas valen cero. Las casas valen cero porque no hay nadie que te las compre. Tengo amigos que se han dejado todo, han venido aquí. Hay 3 casas en el centro de mi ciudad, locos por venderla a 10.000, 15.000, 20.000 euros, lo que le paguen. Pero casas, casas, casas. Y no hay nadie que las compre. No hay nadie que las compre. Han abierto para que extranjeros creo que puedan comprar una casa o cosas así. Y da igual, no hay nadie que las compre. Cero. El mercado inmobiliario cubano es cero. Pues lo mismo que yo tenía esa sensación, creo que había muchas familias madrileñas de las que estaban ahí, que es como, aquí viene uno que piensa que Argentina se va a arreglar. Y él, yo creo que no es que espere tanto eso, evidentemente aquí nos pone los datos positivos, es decir, lo ve desde una óptica positiva, pero también él estaba preparado para que en un escenario no tan positivo, no tan positivo, no perder dinero, no perder dinero con esta inversión, que tampoco es que fuera una parte importante, importantísima de la cartera, y no tenemos que olvidar que estamos hablando de bonos. Aquí el peor de los escenarios es el impago y con el soporte también que está teniendo la economía argentina vía la ayuda de Estados Unidos, pues no es, no es un caso que, no es, es una inversión que yo hubiese comprado. Si yo hubiese podido invertir, yo hubiese comprado. El tema es que yo no sé si sus partícipes es lo que están buscando. Pero ¿qué pasa? Que es un fondo de autor. Es un fondo de autor y le tienes que dar la confianza. Y si no, pues bueno, a otro lado. El problema que veo en muchísimos comentarios o muchísimas personas con las que pude hablar luego es que están en un fondo de autor, les encantan los resultados y la volatilidad que tiene, pero como que siempre tienen, disculpar la palabra, la arrogancia intelectual de intentar, ay, este fondo, si no tuviera Tesla, si no me saliera hablando de la ley de OPAS, si no estuviese hablando de Argentina, uy, si no tuviese esta compañía, pues yo creo que buah, sería perfecto. No, perfecto para ti, pero para él no, que es quien lo gestiona y que también se está jugando su dinero. Y es algo difícil esta comunión. Es como cuando compras una religión y es como que tienes que estar de acuerdo en todo, porque es que no cuestiones, no cuestiones. Es que tiene que ser un poco así, porque si cuestionas es que no vas a dormir, vas a tener crisis de fe todos los meses. Y yo creo que hay muchísimas personas que tienen crisis de fe con este producto, aunque confíen mucho en él, tengan todo, tienen crisis de fe con las posiciones de este producto. Y eso es un mal compañero de viaje, porque todo el rato vas a estar con esa piedrecita en el zapato de, jolín, no me incomoda tanto como para quitarme el zapato, pero tampoco acabo de caminar bien. Y este tipo de productos, y más este, que ya ha demostrado que él es muy fiel, no es que haga locuras de decir, no, pues ahora todo el fondo es de Argentina o todo el fondo lo vamos a apostar a Tesla. No, pero sí tiene la virtud de cuando confía en una tesis, no solo es que invierte, sino que te la cuenta. El 99% de los partícipes, si invirtiese en Argentina y no lo comentara en la conferencia anual, no saliera en Tu Dinero Nunca Duerme hablando de ella, ni se enterarían. Ni se enterarían, el 99. Y solo esperarían sus resultados y a no ser que saliese mal, no hubiesen sabido nunca de que estaban invertidos una parte en Argentina. Y yo celebro la transparencia, celebro toda esa filosofía de compartirlo. Pero creo que tiene varios partícipes, y cuando digo varios, digo cientos de partícipes en su barco que están prestados y están simplemente haciendo performance chasing y que alaban lo que dice, pero no se lo acaban de creer del todo. Pero no se lo acaban de creer del todo y siempre van a estar con la mosca detrás de la oreja. Ahora le ha salido bien lo de Argentina, 20%, bueno, 20% no, una subida espectacular del fondo en los últimos días, cercana al 10%, eso sí, al 10% de subida en los últimos días. Ahora sí, lo volvemos a endiosar, pero aún así no los veis muy convencidos. Y yo quiero recordar que este es un fondo de autor
donde el autor lo que está pensando es lo que es mejor para el patrimonio del fondo y cómo él ve las opciones de rentabilidad riesgo para ese producto donde está también su dinero. Por tanto, o le compras la filosofía o en otro sitio estás más tranquilo, que nadie te obliga a estar aquí. Y dices, Luis, pero tú qué vienes a hablar bien de Avantage o a decirle a la gente que se vaya, ¿no? Es que yo vengo a decir lo que pienso. Y lo que pienso es que hay muchísima gente que está de prestado. Como muchísima gente que estaba en True Value para copiar las ideas y hacerse rico doblemente, pues mira, el dinerito que tengo en fondos conservador, pues me lo gano con True Value este por ciento. Y luego le voy a sacar un no sé cuántos por ciento a copiarme las posiciones que tengo. Ahí cuando las cosas no salen, pues te enfadas por los dos lados. En Numantia, pues bueno, creo que ahí sí hay una adoración más al líder que aquí. Sí, ahí sí creo que hay una visión, y no lo digo a malas, ni con segundas, ahí hay un convencimiento del gestor y de su trayectoria. Porque fijaros que no hay este compromiso ni firmado ante notario, sí, bueno, está el dinero de la familia, lo que sea, pero no ha hecho falta tanta exposición de compromiso como para que la gente siga ahí en los momentos malos, buenos, cuando se ha pegado caídas importantes, han seguido aportando. Juan no ha tenido eso. Juan, cuando ha tenido momentos malos del fondo, le ha salido dinero, pero le ha salido bastante dinero y se han ido bastantes partícipes. Y sin embargo, si lo comparásemos con Numantia, sus partícipes han sido, pues, a pesar de los momentos malos, han sido bastante consecuentes. Por eso me da la sensación de que uno de los retos principales que tendrá Juan en algún momento en la gestión de este fondo es si convertirse más en una gestión patrimonialista como la que hace Cartesio o seguir siendo muy fiel a sus ideas. Seguir siendo muy fiel a sus ideas. Y esto no es una encrucijada fácil de resolver. Y no es una encrucijada fácil de resolver porque quizás la viabilidad del fondo pase más por ser más mediocre. Bueno, ¿a qué me refiero? Si no destacas mucho cuando los años suben, pero no caes tanto cuando las cosas van mal, pues dinero no se va a ir a ningún lado. La gente, ya una vez que ha ganado mucho dinero contigo, que tú le ganes más que el índice un año, que le ganes menos, es con que le protejas el dinero cuando las cosas se pongan feas y no sientan ellos de que su dinero está en riesgo, seguirán ahí. Y como siguen haciendo aportaciones, tu fondo sigue creciendo, sigue creciendo. Y el que se va porque no batiste el índice ese año, pues bueno, luego volverá el año que es cuando todo caiga, tú caigas menos, e intentando aprovechar eso. Entonces, eso es lo más viable, que es lo que un poco pasa con Cartesio, en este caso, de, oye, es un tipo de cliente. Ahora, si tú apuestas por lo que piensas, a veces no acertarás. Y si a veces no aciertas, pues el problema que tienes muchas veces es que la gente pensaba que eras infalible. La gente pensaba que tú solo comprabas acciones que iban a ser muy bien, aunque tuvieras que esperar mucho tiempo, y que solo comprabas bonos que iban a tener resultados increíbles. Y eso es lo que lleva a que se convierta en una decepción. Perfectamente Avantage puede ser un gran fondo y Juan un gran gestor, aunque la tesis de Argentina no hubiese funcionado. Pero la sensación que se le quedaría a muchísima gente es: hemos perdido dinero con una apuesta en Argentina y no hemos ganado dinero con el resto de las 90 apuestas que habrá hecho desde 2014 hacia adelante, similares en cuanto a rentabilidad-riesgo. Similares. ¿Cuánto podemos esperar de rentabilidad de esta acción? ¿Cuánto podemos perder en un escenario, pues, como Argentina habrá tenido? Muchísimas. Quizás no en la parte de renta fija, esto sí es verdad. Quizás no en la parte de renta fija, pero en renta variable seguro. Porque yo recuerdo en 2017-2018, cuando Tesla, que el feeling, yo estaba moderando los foros y el feeling de cómo se le hablaba de esto, estos dos van a fundir los fondos apostando por Tesla. Y luego cuando subió nadie fue y le dio la palmadita. Dije, tenía razón con Tesla. No, no, tuviste suerte. Por tanto, yo creo que es una decisión que tendrá que tomar y quizás si analice el fondo de aquí a 10 años, uno de los retos será ver si he notado esa evolución en el fondo. Quizás para un ojo
menos habituado a mirar carteras, un ojo menos habituado a mirar carteras, es fácil, es difícil encontrar esas diferencias. Pero para mí, que he estado leyéndome todos los informes, todas sus cartas y viendo todas sus conferencias, es algo que, aunque no soy partícipe del fondo, sí detectaría muy rápido. Sí detectaría muy rápido si hay un cambio a la protección del patrimonio conseguido. Y no tendría, ya os digo, y para mí eso sería lo mejor para los partícipes, lo que tiene ahora. Otra cosa es que sean los partícipes que quiera tener Juan. Eso es otro debate totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo, si fuera gestor, lo que quisiera tener es gente en la que confía en mí, no confía en los resultados que yo estoy teniendo, porque los resultados van y vienen. Y aquí, después de esta chapa, pues volvemos a la idea de la conferencia, presentó la idea de Argentina, luego algunos otros bonos que tiene y acciones en cartera, pero principalmente casi toda la parte de Juan fue enfocada a por qué creía que esto era una inversión asimétrica, comparado incluso con la situación de Brasil en este entonces y en lo que había invertido. A Nvidia no le dedicó tanto tiempo. Yo creo que la gente no tiene tanto miedo, pues dice, esto ya lo vivimos, bueno, un caso distinto. Con Tesla era porque pensaban que iban a quebrar. Aquí con Nvidia es un caso de valoración, de decir, oye, ¿cuánto más puede subir esto? Pero la gente se olvida que la rentabilidad de la cartera no tiene por qué ser la rentabilidad que espere de Nvidia. Es decir, si yo simplemente puede ser una compañía que, por las ventajas competitivas que tiene, el efecto red, el costes de cambio y todo esto que comenta Juan en su exposición, lo que permita es que los beneficios estén asegurados, o el crecimiento esté asegurado durante un horizonte temporal lo suficientemente largo para que, en caso de que ocurra pues una caída en el mercado, pues tengamos una compañía bastante más resiliente a entornos, no caída en el mercado, incluso a entornos muy económicamente más complejos. De las salidas de cartera, pues bueno, comentó algunas, y aquí lo que siempre tenemos que buscar es la causa de las salidas de cartera, y habló bastante de pues pérdidas de confianza, nuevos equipos directivos que no le encajaban, cambios en los accionariados, determinadas decisiones estratégicas, y eso es lo que buscamos. No he vendido porque, no sé, hay un potencial increíble en otra acción, no sé qué, no, no se ve nada de eso, sino que se ven salidas por pérdida de confianza, y es algo que le ha llevado hasta aquí, como para cambiar ahora su apuesta. De la parte de Laura, pues bueno, muy poco. Una cosa interesante es lo de la clase A, cómo pasan a la clase A las acciones, los partícipes que lleven más de 5 años. Ahora mismo hay 430 partícipes, creo recordar, que llevan más de 5 años en el fondo. Y esto es algo importante porque es como el Duolingo. Nadie quiere perder su racha. Y oye, invertir en un fondo al 0,80 con una capacidad de análisis, con estos resultados que hemos tenido y con una persona que se está comprometiendo contigo a tener su patrimonio también ahí, es algo importante. Es como tener un asesor. Básicamente es como tener un asesor, de decir, oye, pero que el asesor también se esté jugando su dinero en la recomendación que te esté haciendo. Pero bueno, a día de hoy esto se hace automáticamente, que no lo sepa. Y una de las cosas que estuve leyendo estos días es que las personas jurídicas, que sabéis que no se benefician del régimen de traspasos, también, es decir, si tú inviertes como empresa, si llevas más de 5 años invirtiendo en la clase B, puedes pasar a la clase A sin que tenga impacto fiscal. Es importante que lo tengáis en cuenta. Los cambios de clase dentro de un fondo no se consideran que tengan impacto fiscal. Lo digo por si alguno invierte en fondos a través de empresas y está en una clase cara pudiéndose ir a una clase barata, que lo tenga en cuenta, porque no se considera, no tiene impacto fiscal. Yo creo que esto es una gran ventaja, perdón, que es que tuve que parar la grabación porque estoy con gripe, que tanto EBN como Ironía no están utilizando tanto en sus mensajes, no sé luego la parte técnica cómo será, para las personas jurídicas que invierten en fondos y que pueden optar a invertir en clases limpias sin tener impacto fiscal de las inversiones que ya tienen en un mismo fondo que esté en otra clase, ¿vale? Averiguar sobre esto. Creo que ellos comentaban que la Dirección General de Tributos le había dicho a principios de este año o del pasado que los cambios de clase dentro de un fondo
no generan impacto fiscal para las personas jurídicas. Por último, en la parte de preguntas, como siempre, pues hay de todo. Le preguntaron por una inversión en Mobico, que es otra bastante polémica por la situación en la que está atravesando la compañía. Le preguntaron por qué una clase del Pure Equity estaba más baja que otra y simplemente era por la fecha de salida de los productos. Si tú un producto lo lanzas con una fecha y ese valor liquidativo es 10 y se va a 15, la rentabilidad es 50%. Pero si tú lanzas un producto y el producto lo lanzas y a 10, luego cae a 8 y sube, pues la rentabilidad del producto desde el 8 hasta ahí será casi de la misma, pero no significa que dos fondos o dos clases tengan valores liquidativos distintos, que uno ha tenido una rentabilidad distinta del otro. Simplemente es el punto base desde el que se parte. Esto creo que era bastante evidente, pero creo que a veces, ya les digo, hay preguntas que veis en estos escenarios que te demuestran que hay muchísima gente que invierte en fondos y hay temas teóricos que no domina. Yo digo, mucha gente me preguntaba, Luis, hay que hacer el curso teórico para hacer el práctico. Y yo digo, oye, si tienes dudas tan básicas, mírate el temario del curso teórico y piensa si controlas todo eso. Piensa si controlas todos esos temas. Porque luego, de verdad, hay mucha gente que lleva muchísimos años en fondos y me manda dudas sobre comisiones que deberían estar superadas o deberían conocerse, porque si no llevas a conclusiones totalmente erróneas, que es simplemente que no conoces la teoría o no conoces conceptos muy básicos. Por ejemplo, ahora que veo esta foto, y es una anécdota nada más, nos decían cuando yo organizaba eventos con María Cubels por toda España de fondos y demás, siempre una de las métricas de éxito al final del día cuando pasábamos fotos era si había muchas personas con poco pelo en la sala o con muchas canas. Si había personas con poco pelo o con muchas canas, aunque hubiesen pocas, las gestoras consideraban un exitazo porque ese era el tipo de clientes que querían, que es algo súper absurdo. Bueno, súper absurdo, ¿no? Alguna inferencia tendrá de que si es un inversor pues mayor, pues ya tiene más patrimonio acumulado, pero es algo totalmente que dices, pero era así. Nosotros mandábamos la foto y ya yo sabía o decía, pues bueno, esto, claro, la gestora estará contenta porque había mucha gente adecuada. Bueno, esta fue la principal parte de las preguntas que le transmitieron. No hubo así grandes preguntas que digas, uy, qué reflexión. Tienen los tiempos muy tasados, una hora de conferencia. Y yo creo que lo bueno que tienen es que son bastante accesibles. Una de las cosas que os recomiendo en estas conferencias, mientras sean más pequeñas, es que si tú llegas un poco antes, pues puedes hablar con el gestor. Yo estuve hablando con Juan un rato, varios partícipes vi que se acercaron a hablar con él y los pudo atender y transmitirle esas dudas de forma más directa y cercana. Pues este es el resumen de un día con Juan Gómez Bada, un día con Avantas. A recordar que os dejé un análisis gratuito el 7 de febrero y un análisis más en profundidad en la descripción de este episodio. Lo podéis encontrar donde veréis la primera clase del curso de fondos y cuáles deberían ser las métricas contra las que comparar o cómo debería valorarse estos resultados, de dónde han sido un pelotazo, han sido unos resultados, cómo gestiona esa volatilidad, por qué es el resultado de esa baja volatilidad, lo ha conseguido, etcétera, son algunos de los temas que veremos en la primera clase del curso de análisis práctico de fondos. Bueno, coméntame si viste la clase, qué te pareció, coméntame un poco qué opinión tienes de esta conferencia, qué dudas y muy importante, tengo acceso directo a día de hoy a Juan, tengo un documento donde le traslado las preguntas y él me responde. Si crees que hay algo que no pregunté al gestor en la clase o en esta conferencia no te quedó claro, aprovecha, me lo pones en los comentarios y yo se lo pongo y se lo traslado y te copio y le pego la respuesta que me dé y es algo que podéis aprovechar tanto para esta clase como para el resto. Lo que pasa es que en el resto, si no estás en el curso al final, no sabes qué le puede preguntar, ¿no? Pero cuando tengáis dudas sobre un fondo, pensar que normalmente, si no podéis acceder vosotros con el equipo de relación con inversores, preguntarme a mí por si tengo contacto con esa gestora y yo encantado, me ayudáis en mi trabajo a la hora de analizar un fondo, de trasladarle las preguntas. Es decir, ¿qué te gustaría saber de un producto? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees
que no se encuentra fácilmente en Morningstar ni demás, eso es clave, pero dependéis ahora de las preguntas que se me ocurran a mí y yo creo que a muchísimos de vosotros también se os ocurrirían muchísimas preguntas de calidad que a mí quizás nunca se me pasen por la cabeza. Pues aprovechar y dejármelas, para decirme, oye, me interesaría que a este gestor le preguntes esto en particular. Y yo encantado de transmitírselo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.